¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar también a trabajar sobre cómo gestionar la cuestión de los antecedentes o del estado del arte o del estado de la cuestión. Si un factor fundamental dentro de lo que es la elaboración de una tesis, ya sea doctoral, de maestría, de licenciatura o incluso un artículo, un paper académico, es la revisión de la literatura o de los antecedentes. Por un lado, esta actividad está presente en todo el trabajo académico y pueden utilizarse diferentes procedimientos. Ustedes van a tener un tutorial sobre cómo trabajar con Zotero para importar las referencias desde Atlas T. ¿Sí? Una manera bastante automatizada es esta. A mí la verdad es que no me ha dado tanto resultado. Zotero es un gestor de referencias bibliográficas, no es el único, hay otros. Y con Atlas T se pueden importar las referencias que uno gestionó en los sistemas de gestores de referencias y construye grupos, los clasifica y uno puede trabajar los antecedentes creando un proyecto en Atlas T. ¿Sí? Va a tener los mismos recursos que conocemos, crear citas, asignar códigos, elaborar redes con estos antecedentes, redes temáticas, nubes de palabras, tablas de concurrencias, bueno, todos los recursos que conocemos. Esta es una manera. La otra manera es no utilizar gestores de referencia. Yo, por ejemplo, no utilizo gestores de referencia y de esta manera lo que sí van a poder hacer en caso de no utilizar gestores de referencia es importar grupos de documentos, es decir, documentos que en realidad van a contener estos documentos los diferentes antecedentes, ya sea en formato de paper, de libros, de capítulos de libros, de tesis, ¿sí? Donde los van a tener en Atlas T como documentos, van a poder construir grupos de documentos por eje temático y luego van a poder aplicar los recursos, ¿sí? Esta es una manera menos automatizada, pero igualmente válida. Y lo único que hay que hacer es agregar los documentos que corresponden a los diferentes antecedentes, construir grupos, como hemos visto, que va a ser de acuerdo a un criterio de ejes temáticos, y luego proceder a intervenir esos materiales, ¿sí? Analizarlos, crear citas, crear códigos, crear redes. Pero ahora les voy a dar también un recurso, les voy a mostrar un recurso simple, es un fichero para que ustedes puedan consignar sus diferentes antecedentes. Esto lo pueden hacer en Word, vamos a ver que también se puede hacer en Excel, pero es un recurso bastante interesante. Yo este recurso se los voy a acercar, quizás con alguna modificación, pero lo van a tener. Sí, esto fue algo que me facilitó un colega, ¿sí? Que él trabajaba de esta manera para organizar sus referencias y me pareció interesante, ¿no? Acá lo que vemos es que en la página inicial vamos a poner las palabras clave y y la referencia bibliográfica, el título de la referencia, ¿sí? Y las palabras clave de ese artículo, bueno, capítulo del libro, lo que sea. Luego una caracterización del trabajo, una breve descripción, ¿sí? Que está en el punto uno. En el punto 2 una síntesis del texto en base al objeto de estudio, a los problemas y a los objetivos, los métodos utilizados, las principales referencias, las principales 5 referencias, los conceptos relevantes para el estudio, los hallazgos, ¿sí? Sobre todo esto va a hacer referencia a lo que sean las conclusiones, ¿sí? Como pueden ver, son todos estos ítems y los comentarios finales, ¿sí? Como para tener una síntesis de lo que es el texto. Y luego va a haber una parte que también me parece relevante, que son las transcripciones de partes importantes del texto. Esto mismo, ustedes, este mismo recurso, muy simple, como pueden ver, un típico fichero de referencias bibliográficas, lo pueden aplicar en Excel, ¿sí? Teniendo las diferentes en las diferentes columnas, estos ítems, ¿sí? Síntesis del texto y subítems. No va a haber tanto lo que sean transcripciones del texto, quizás puede ser un breve resumen. Y sobre todo, hay una de las cosas que me parece importante que quizás falta es consignar el link en la referencia bibliográfica, un link que los lleve directamente al artículo o al capítulo del libro, lo que sea que están analizando. Esto sobre todo para ver la referencia en su origen.
Esta manera, sí, de trabajar ya sea en Word con este fichero o en Excel, implicaría que ustedes no van a trabajar con Atlasty al gestionar las referencias. O sí, pueden hacer ambas cosas. ¿Sí? Como saben, bueno, en Atlasty, como mencioné, pueden hacer esta automatización mediante la importación de referencias con gestores como Zotero, como van a ver. Hay otros también gestores de referencia, o hacerlo de una manera más manual. Bien, y en relación con estas cuestiones vinculadas a cómo gestionar las referencias y cómo elaborar los antecedentes, una parte fundamental del proceso de lo que es el trabajo académico, la elaboración de las tesis. Piensen ustedes que esto les va a permitir fundamentalmente evaluar dos cosas. Por un lado, las áreas que estén saldadas en el conocimiento, que ya estén cubiertas, y por otro lado, las áreas de vacancias. Revisar los antecedentes es fundamental porque nos va a decir qué se hizo, qué hicieron otros, cómo yo podría plantearlo de otra manera, si es que puedo, pero también qué no se hizo. Y dentro de lo que no se hizo, las posibilidades de identificar esas áreas de vacancias y decir entonces qué es lo que yo voy a aportarle al conocimiento en términos de relevancia y de originalidad. Por eso esta parte es fundamental y debe hacerse en diferentes momentos de cuando uno está elaborando, ¿no?, la tesis o el artículo, ¿sí? El principio, en el desarrollo y también sobre el final, porque además las referencias se van actualizando, el conocimiento es acumulativo y van apareciendo nuevas publicaciones. Voy a mostrarles entonces una herramienta más, ¿sí?, que es del Google Académico. El Google Académico es interesante, hay generalmente más cosas de las que uno conoce. Acá fíjense que me dice: sigue los artículos escritos por, ¿no? Y se recibe correos en Ramiro 907 en cuanto este autor escriba artículos nuevos. Sí, esto me dice porque yo lo configuré en el sentido de alertas. Como yo tengo un perfil creado en el Google Scholar, en el académico, es que a mí también me avisa y me notifica cuando yo fui citado por un autor. Esto es importante porque también lo que hace es que los artículos que efectivamente escribimos puedan ser citados y uno pueda hacer una evaluación de qué publicaciones fueron más citadas, cuáles son los temas de más interés. Bien, entonces acá, bueno, voy a tener lo que se conoce como mi perfil, que vamos a ver, ahí está cargando. Bueno, esto en algún momento lo habíamos visto. Acá está la parte también de coautores, de estadísticas, ¿sí?, lo que está citado. Y vamos a tener acá una pestaña, ¿sí?, en estas rayitas, en esta parte superior izquierda, diferentes ítems. ¿Sí? Que mi biblioteca, por ejemplo, que es para guardar publicaciones que quiero leer en otro momento. Las estadísticas de revistas, se los muestro así muy rápidamente. Acá muestro las principales revistas, fíjense que está The Lancet, por ejemplo, ¿sí?, y los índices, la mediana. Bueno, hay una serie de estadísticas que ustedes pueden consultar, pero lo más importante como herramienta de automatización vinculada con la elaboración de los antecedentes, de la tesis o de los artículos, es alertas. ¿Sí? Fíjense que acá dice alertas para mi mail, nuevos artículos en mi perfil, todos los resultados, y fíjense que yo acá puse una alerta, ¿sí?, que es migraciones de personas trans, nuevos resultados. Resultados más relevantes. Esto lo que implica es que cuando haya una nueva publicación de este tipo, me va a generar alertas y me va a mostrar autores y papers que escribieron sobre esto. Si yo le doy acá a clic alerta, crear alerta, puedo poner, no sé, metodología cualitativa. Sí, fíjense que acá me aparecen ya resultados más relevantes, ¿sí? Resultados más relevantes y menos relevantes. Más de 1000 resultados del último mes. La relevancia va a estar dada sobre todo por la cantidad de citas, ¿sí? Entonces acá puedo poder incluir resultados menos relevantes y le doy clic a crear alerta. Esto lo que va a hacer es que cuando yo ingrese al Google Académico, me va a aparecer acá,
¿sí? Generalmente si hay alguna alerta y además por lo general el sistema nos envía una notificación. Bueno, esto es la configuración de alertas, algunas pautas para elaborar los antecedentes y lo que es todo lo que hace el estado del arte en la tesis, ¿sí? Que se utiliza como sinónimo. Es importante esto no solo para nosotros, sino también para los demás. El trabajo académico debe considerarse de manera colaborativa y de manera acumulativa, y por eso también reconocer la importancia de otras referencias, citar correctamente, implica una acción de transparencia y también de reconocimiento de otros autores, ¿sí? Del aporte que han realizado y poder identificar el alcance de ese aporte y cómo nosotros podemos ampliar los aportes realizados por otros. Muchas gracias, espero que les sirvan estas pautas. Seguimos en contacto.